dicen siempre muy contento de compartir, digamos, estos espacios de rugby y hablar, dar a conocer lo que trabajamos en Bogotá, lo que trabajamos en selección, en mi club, y la idea es que, digamos, a través de todo este conocimiento que estamos generando en esta cuarentena, que sé que ustedes han desarrollado varias reuniones, varios encuentros, varias charlas, el club vaya mejorando y obviamente creciendo mucho en lo que están organizándose, ¿listo? Entonces, la idea es que sea un poco participativo, que solucionemos dudas, que miremos cómo podemos construir también el conocimiento, que no sea solo yo hablando, sino también todos podamos intervenir y se nos quede un poco más lo que podamos compartir, ¿listo? Entonces, si quieres, me dejas para compartir el... Ya estás como host, Oscar. Tengo dos usuarios. Bueno, pero ¿a no cuál sé te, si... a cuál te ¿Ya? pongo como host? Te puse donde apareces en el video. No, el otro, qué pena, del que Listo. estoy hablando. Listo. Dame un minuto. ¿Lo puedes cambiar o lo cambio yo? Si quieres, cámbialo tú. Ok. Listo, ya. Bien, entonces, como les venía diciendo, la idea es que podamos participar, compartir, hablar y digamos, construir ese conocimiento que, digamos, el día de hoy va a ser de esto. Una charla enfocada en los medios, ¿listo? Entonces, los medios entendidos como las personas que están en la conducción del equipo. Entonces, el medio Scrum y el Apertura. Entonces, yo quisiera arrancar como con esta pregunta. ¿Cuál creen que son las funciones y las responsabilidades de esas dos personas que, digamos, son como el núcleo, el eje central del trabajo ahí dentro de la cancha? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Buenas noches, ¿cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, pues bueno, las funciones del medio Scrum y de la apertura, primero, el medio Scrum es responsable, bueno, tiene su función es llevar el control de los delanteros y hacer el enlace de delanteros con los backs. Entonces, y la función de la apertura es controlar, digamos, tener la autoridad de controlar todo lo que tenga que ver con el juego y también enlazar lo que viene delantero apertura con el delantero medio scrum con el apertura, digo yo. Ok, listo. ¿Quién más está de acuerdo con él? ¿O qué más le podemos poner ahí como su función y su responsabilidad? ¿Algo más que quieran aportar? Pues buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? Bien, hombre. Oscar, ellos son los responsables de que básicamente el sistema de juego se mantenga y son pues, los jugadores que más visión tienen del juego, ya que uno maneja la delantera, otro lo que son las líneas y se encargan de enlazar pues todos estos jugadores. Ok, listo. Entonces todos coincidimos que son como la columna vertebral, el eje que conecta, digamos, esa cabeza que, digamos, serían los forwards o los que nos llevan muy adelante y el resto del cuerpo. Entonces son como ese cerebro que está ahí trabajando en la mitad de esas dos partes, ¿no? Uno es con el trabajo de, digamos, de romper la defensa, de estar fatigando al adversario y el otro en la finalización, que son los backs, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a identificar como ese 9, ese 10 tienen bastante responsabilidad dentro del campo. Entonces son responsables de la toma de decisiones, responsables de la ejecución, digamos, correcta de los juegos predeterminados estratégicos, digamos, la patada, los pases o jugadas con los backs,
las transiciones de, digamos, de balones recuperados. Toda esa toma de decisiones, digamos, va encaminada o va desde los 9 y los 10 y son los que son la plataforma, digamos, central de esa transición del balón. ¿Listo? Entonces, por partido, el jugador que más tiempo tiene o más ejecuciones de pases hace es el medio scrum y el de después es el 10. Entonces, tenemos que ver que ahí tenemos ya condicionadas unas aptitudes en esos jugadores. Entonces, tienen que ser buenos ejecutores de pases, buenos finalizadores de pases, buenas, digamos, comunicadores para guiar, como decían, a los delanteros y en el 10 guiar cómo comunica ese 9, qué está pasando afuera y cómo trabaja con sus centros, sus alas y cómo va, digamos, guiando ese partido. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a ver ahorita como unas cualidades o unas características específicas de cada una de esas dos posiciones. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos jugadores tiene que estar, digamos, capacitado en 3 aspectos, ¿verdad? Un aspecto mental, un aspecto físico y un aspecto técnico. Entonces, ¿por qué consideran que un aspecto mental es importante en estos dos jugadores? ¿Quién nos aporta ahí algo? ¿Sí? ¿Alguno quiere hablar? Es que escucho un micrófono abierto. Si alguno quiere hablar, puede participar. ¿Sí? Pues, Bueno, digamos, tiene que tener una destreza mental, ya que tiene que tener, digamos, claridad y cabeza fría para poder tomar una decisión. ¿Una decisión? Sí. Para poder tomar las decisiones correctas y poder, digamos, decir la información más asertiva hacia el resto del equipo. Ok, muy bien. ¿Quién más tiene una opinión respecto a eso? ¿Alguno más? Creo que quería hablar ahí. Listo, bien. Entonces, desde el aspecto mental, lo que queremos que identifiquen o tengamos claro es, digamos, la conciencia del manejo de las emociones y esa toma de decisiones de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Obviamente va a estar condicionado a un aspecto físico, porque bajo fatiga es mucho más complicado tomar esas decisiones cruciales o importantes dentro del juego. Entonces, ese aspecto mental es la capacidad de esos jugadores, ya sea el 9 o el 10, de identificar dónde está el espacio, en qué momento del partido estamos, si faltan 10 minutos, si vamos abajo en el marcador, arriba en el marcador, y tomar esas decisiones. Generalmente, esto acompañado del capitán del equipo, ¿verdad? Entonces, el capitán generalmente se soporta, si no es alguno de estos dos jugadores, el capitán se soporta en estos jugadores para identificar cuál es la mejor posibilidad para darle término a un partido, para tomar, digamos, la decisión de patear a los palos, patear al line, buscar la forma en que podemos aprovechar, digamos, una ventaja que tengamos o revertir un marcador en contra. Entonces, este aspecto mental es bastante importante y muchas veces lo olvidamos dentro de nuestro entrenamiento y nuestro proceso de formación de los jugadores. Siempre es importante trabajar este aspecto mental, dándole herramientas a nuestros jugadores para que empiecen a enfrentarse a situaciones reales. Entonces, estamos abajo 10 puntos dentro de 22, ¿qué decisión tomaría? Entonces, el 9 ¿qué haría? El 10 ¿qué haría? Vamos con un juego corto, un juego desplegado, vamos a buscar penetraciones cortas o buscar a los winners en patadas cruzadas. Entonces, todos estos elementos son, digamos, entrenables y trabajables dentro del proceso de formación de nuestros jugadores. Y muchas veces los obviamos o solo desarrollamos una destreza técnica, que es bastante importante, pero no lo acompañamos de una mental. Entonces, a veces por eso vemos jugadores que toman malas decisiones, una frustración frente a la ejecución de las destrezas y que se ve condicionado en el aspecto físico. Entonces, ahí pasamos al segundo aspecto. Entonces, ese aspecto físico, obviamente todas estas que estoy ahí enunciando, mental, físico y técnico, son importantes para todos los jugadores y se deben trabajar, pero lo estamos centrando y enfocando en el tema del 9 y el 10. Entonces, en el aspecto físico,
de los jugadores que más corre, digamos, metros o kilómetros dentro del juego, es el medio scrum, ¿verdad? Porque siempre está llegando a reiniciar, a relanzar el juego y siempre es, digamos, uno de los primeros apoyos en las filtraciones o cuando se generan rupturas en la defensa o cuando nos rompen la defensa, es el primer, digamos, la primera persona que está en la segunda cortina defendiendo. Entonces, si se dan cuenta, un aspecto físico desde el medio scrum debe ser la resistencia, ¿verdad? Y esa resistencia tiene que estar acompañada, obviamente, de carreras inteligentes, de cómo administro el partido. Generalmente, uno de los cambios obligatorios o que generalmente se hace es de medio scrum, debido al desgaste que se genera dentro del partido. Muchas veces en nuestros equipos solo tenemos un medio scrum o no le tenemos confianza al otro y no lo potenciamos tampoco. Y sobre el final del partido, que es donde estamos más agotados, donde tomamos peores decisiones, es importante oxigenar esa toma de decisiones trabajando esos aspectos físicos o teniendo un recambio importante en los jugadores que son, digamos, fundamentales, como lo hacemos a veces con las primeras líneas, que si tienen una rotación, digamos, más definida, muchas veces olvidamos al medio scrum, que también es una de las personas que genera como más desgaste físico y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esas capacidades básicas de fuerza, resistencia, velocidad, tienen que trabajarse de forma determinante dentro del proceso de, digamos, de formación de los jugadores que vayan a desempeñar esas posiciones. Y el 10, digamos, no tiene un desgaste tan elevado como el medio scrum, pero sí es, digamos, como el segundo o tercero dentro de los backs que más genera, digamos, más se agota dentro de un partido, porque a veces tenemos 10 que van muy frontales, 10 que juegan muy en la defensa, entonces sienten bastante el rigor físico. Si tenemos, digamos, que ahorita más adelante lo vamos a ver, los tipos de 10, entonces hay 10 que solo conectan o 10 que solo, digamos, generan un pase y no van a proponer un poco más adelante, que es el aspecto que vamos a tratar ahorita más en lo estratégico y en lo técnico. ¿Listo? Y en el técnico tenemos los aspectos que podemos trabajar desde la destreza, obviamente con el tema del pase, la patada, el tackle, digamos, las destrezas básicas y ir puliendo, digamos, destrezas un poco más complicadas en esos jugadores. Entonces, la patada del cajón, la patada cruzada, el rastrón, digamos que le permitan tener muchas más herramientas a esos jugadores para la toma de decisiones frente a situaciones reales de juego. Entonces, muchas veces solo nos concentramos en que el jugador haga un pase que le llegue a las manos al otro y no le damos muchas más herramientas para que puedan, digamos, solucionar defensas mucho más rápidas o defensas más agresivas que no le permitan solo hacer el pase porque siempre tienen un tackle encima. Entonces, a partir de eso, de darle herramientas mucho más avanzadas, con mucha más técnica, van a permitir que estos jugadores se ejecuten de mejor manera. Perdón. Entonces, si se dan cuenta, son, digamos, una introducción de lo que conlleva esa posición y el desarrollo, digamos, del trabajo dentro de esa posición. Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces, como les venía diciendo, hay unas características importantes dentro del juego o que tienen que tener en cuenta. Digamos, la World Rugby define unas dentro de sus como lineamientos de selección para un jugador que se desempeñe en este rol de medio scrum, que digamos los podemos enunciar, pero seguro podemos incluir un poco más y que las vamos a desarrollar dentro de la charla para que no digamos solo que esto que está como escrito acá, sino que seamos capaces de desarrollar las propias según la realidad de nuestro club. ¿Listo? Entonces, el medio scrum tiene que ser apto para ejecutar una gama de pases rápidos y precisos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces la precisión es una pieza clave para la ejecución de estos pases dentro del juego. Muchas veces el pase de atrás va al piso, va muy alto y eso determina la velocidad de juego, el aprovechamiento del momentum o las diferentes destrezas que pueda llegar a usar dentro de la capacidad de juego que tenga.
Entonces es importante tener en cuenta, digamos, ese tema de precisos. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta también, tenemos que sea capaz de ejecutar pases desde el piso en un rango de distancias que sea no solo hacia la derecha, sino también capaz hacia la izquierda. Muchas veces tenemos jugadores que desarrollan una destreza muy buena solo hacia una dirección y cuando se encuentran enfrentados hacia la otra dirección no son capaces de ejecutarla. Entonces ahí es donde nos vemos como que tiene que girarse para sacar el balón desde el piso o tiene que levantar el balón, dar una vuelta. Entonces eso nos va retrasando los segundos de ejecución o la salida del balón y digamos no va a ser tan eficiente ni tan efectivo en la acción. ¿Listo? En las patadas, entonces es apto para ejecutar diferentes, digamos, puntapiés o kicks con ambos pies. Entonces, generalmente tenemos la posibilidad de la patada del cajón o un rastrón cuando ya estamos muy cerca al ingol y tenemos que ser capaces de poder ejecutar, digamos, según la defensa, esa destreza. Eh, También tenemos que ser capaces de seguirlos o ser el primer apoyo para esa ejecución de patadas que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, esto es un pequeño, digamos, como repaso a los lineamientos de que tiene que tener un medio scrum. ¿Listo? Entonces, ahora, una apertura. Entonces, una apertura es un poco más completo porque tiene que jugar, digamos, de aire. Obviamente el 9 también, pero tiene que jugar de aire, tiene que jugar de pie, tiene que jugar con las manos, tiene que ver la cancha. Entonces, muchas veces tenemos un jugador que es muy pisador, buen pase, pero a veces le falta el juego al pie. Entonces, tenemos que buscar otra persona que patee los palos, otra persona que patee digamos, a sacar el balón para un penal y avanzar territorialmente. Entonces, tenemos que buscar que ese jugador que sea muy completo y nos cumpla todas las destrezas que ejecutamos dentro del juego. Entonces, tienen que tener una capacidad de ejecutar pases rápidos y precisos en un radio de distancias, 2 metros, 10 metros, 20 metros, en carrera. Entonces ese es el reto. Muchas veces no podemos ejecutar en velocidad y a una distancia mayor a 5 metros. Esa es la importancia del pase. Tiene que ser apto para establecer la profundidad con el medio scrum. Entonces es quien nos va a determinar qué tan adelante o qué tan atrás juega nuestro ataque y tiene que coordinar obviamente la defensa para empezar, digamos, como desde el scrum a jalar y a presionar la defensa. Tiene que correr, pasar y patear. Entonces son 3 elementos súper importantes dentro de la apertura. ¿Listo? Tiene que ser capaz de generar puntapiés con ambos pies, con una opción de ganar terreno. Con opción de ganar terreno. Un segundito, que Para, mira, para poner la pantalla en ese. Listo, ya. Entonces, como les venía diciendo, tienen que ser capaces de ejecutar puntapiés con los, digamos, derecha o izquierda. Obviamente siempre hay un pie predominante y tienen que ser capaz de, según la estrategia, cargar patadas altas, patadas al line, que pique y salga, que ahorita vamos a ver varios videitos para que empezamos a entender cómo se utiliza ese juego al pie y que tengamos un jugador capacitado para hacerlo de esa forma. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿qué creen que más debería tener un medio scrum y una apertura? No sé, ¿quién quiere apoyar, participar en el chat? Bueno, alguno que quiera Todavía ahí participar no, ahí. Oscar, todavía ahí no entra nada de la visión del juego hasta el momento. Bien, entonces, ¿qué entendemos por visión del juego? Ya, denme una opinión ahí de lo que creen que es visión del juego. Como que centrar que tú tienes, o sea, antes de recibir el balón,
ya tú tienes como la jugada planeada, entonces ya tú miraste los huecos que tiene tu contrario y entonces tú comienzas a cranear la jugada para ver de qué manera vas a aplicar y le vas a dar la fluidez al juego. Bien, listo. Entonces, eso lo denominamos muchas veces como la preacción. Entonces, la preacción al movimiento siguiente. Obviamente es muy importante y digamos, lo clasificamos dentro de esas destrezas mentales y obviamente técnicas o tácticas que sea capaz de identificar. Yo estoy a 5 metros del ingol, tengo dos opciones con el centro o un interno, entonces tengo que ser capaz de analizar cuál es esa mejor decisión. Obviamente es entrenable, pero ¿cómo es entrenable? Ofreciendo a nuestro jugador, ya sea el medio scrum o en la apertura, situaciones reales de juego. Muchas veces, ¿qué hacemos? Paramos la línea completa contra nadie a entrenar o generalmente paramos dos defensores y que son los más nuevos y que no nos ofrecen como una defensa real y eso no, digamos, no va a ser un juego o un entrenamiento tan real como si lo hiciéramos con alguien que realmente rete a ese medio scrum o rete a esa apertura a que tome mejores decisiones. Entonces, obviamente eso que están diciendo que tienen que tener en cuenta la toma de decisiones o la preacción es importante, pero tiene que ir, digamos, condicionada a lo que entrenamos y a las propuestas que, digamos, el entrenador tiene para cómo se haga el juego. Entonces, todo va a depender de cómo lo estemos organizando y cuál sea la estructura de juego del equipo. Obviamente, si estoy en una situación de 2-1, pues tomo la decisión de pasar el balón al espacio. Digamos, todos los jugadores tienen que ser capaces de eso. Si es una situación de cruz y yo ya me estoy invadiendo mucho el carril y ya está el touch, obviamente el otro tiene que leer que tiene que meterse al carril que venía el compañero. Entonces son como cosas un poco obvias dentro de las situaciones de juego, pero que se tienen que entrenar y, digamos, procesar por todo el resto del equipo. Entonces, cuando este jugador toma cierta postura, es que seguramente va a patear un cajón o seguramente va a patar una patada cruzada y va a correr el win. Entonces, toda esa estructura, digamos, gestual o de comunicación o de claves que tenga el equipo, tiene que ser, digamos, como muy estructurada para que lo que piense el 10 y vaya a ejecutar, todos lo tengan como entendido para que realmente sea efectivo, porque de nada sirve que un 10 identifique, tenga lectura, genere un espacio, si sus centros o el apoyo interno o quienes estaban construyendo ahí la jugada no están a tiempo, no llegan donde es. Entonces, como que solo que la apertura tenga visión de juego no va a condicionar de que esa visión de juego sea tan efectivo. Obviamente tiene que tenerla porque si es solo un jugador que pasa y pasa y pasa y no genera tampoco, pues se está perdiendo, digamos, ahí un jugador, digamos, una posición, que es el apertura, que me genere cosas diferentes. O lo mismo en el caso del medio scrum o en el centro. Todos tienen unas características que tienen que cumplir y suplir y lo ideal es que formemos jugadores o perfilemos jugadores en ese camino para que nos cumplan o nos den lo mejor que puedan en ese aspecto. ¿Listo? Entonces, aquí pasando al tema del medio scrum. Entonces, en el juego abierto. Entonces, ahí ya empezamos a lo del toma de decisiones que muchos hablaban. Entonces tiene que ser apto para seleccionar las decisiones correctas durante el rack, durante el mall y digamos cuando atacamos o defendemos. ¿Listo? Muchas veces en el mall pensamos que el que hace el trabajo son los gorditos o los que están ahí metidos de cabeza y el medio scrum muchas veces lo olvida y deja que solo trabajen ellos. Entonces, si lo hemos visto en el rugby internacional, el que más grita o el que más direcciona ese juego es el medio scrum. Empieza a organizar y a direccionar, digamos, hacia dónde avanza, por dónde tenemos que girar, quién va llevando el balón, si tenemos que ingresar más jugadores. Entonces es importante que tengamos en cuenta que en las formaciones fijas también el medio scrum es muy participativo, ya sea en el scrum o en el mall o pues en el rack, que es, digamos, quien va a direccionar el relanzamiento. ¿Listo? Tiene que actuar como un vínculo eficaz entre los forwards y los backs. Entonces ahí hablábamos del tema de, digamos, puntería o precisión del pase,
la velocidad de ejecución. Muchas veces los balones están disponibles, pero el 9 llega lento, muy erguido, se demora en sacar y ya la defensa está nuevamente organizada y va a ser muy complicado que se mantenga digamos, el momentum o la situación que podamos seguir perforando o avanzando en la defensa. ¿Listo? Tiene que ser apto para comunicarse con los compañeros, dirigiendo, digamos, asertivamente a los forwards, diciendo caiga, presente, role, puede seguir, otro apoyo. Entonces, todos esos comandos tienen que ser capaz de empezar a identificarlos y decirlos de forma muy rápida. Entonces, un apoyo derecha, un apoyo derecha, un apoyo izquierda, caiga, caiga, está cerca el apoyo, vamos a limpiar. Entonces, todos esos, digamos, todo ese lenguaje tiene que ser capaz de empezarlo a transmitir dentro del juego. Obviamente, cansado, tomando decisiones, corriendo detrás del balón siempre. Entonces es importante que todo ese lenguaje lo tenga adquirido el jugador que desarrolla esa posición para que empiece a ser mucho más participativo. Muchas veces el 9 también se convierte solo como el que saca balones y los otros son los que van dirigiendo el juego cuando el balón la mayor parte del tiempo está en las manos del medio scrum. ¿Listo? Entonces, apto para efectuar una gama de pases diferentes. Entonces, ya lo vimos, desde el piso, recibiendo desde el line y pasando, un balón que rebotó cuando estaba cayendo el jugador y tiene que sacarla rápido. Entonces, siempre el jugador que está encima es el 9 y tiene que tener la mejor destreza para, en una situación incómoda, ejecutar un buen pase y reconectar nuevamente el juego. Entonces, tiene que ser una opción de ataque, corriendo desde formaciones fijas como situaciones de contacto. Entonces, vamos a ver videos de cómo el 9 se convierte como el primer apoyo interno o el primer apoyo cercano cuando se genera esa ruptura en la defensa y vamos a ir avanzando en el apoyo de ese jugador que se filtró. En la defensa es bastante importante. Muchas veces nos centramos solo en el ataque, como si solo existiera el balón, y el medio scrum, digamos, es un pilar fundamental en la organización del balón cercano, de la defensa en situaciones cercanas al juego. Entonces, ¿quién va de poste? ¿Quién va de axial? ¿Quién va de otro poste? ¿Quién está en el ciego? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos faltan? ¿Listo? Y esa comunicación tiene que ser muy oportuna en el momento indicado para que todos, digamos, en la defensa estén mucho más ordenados. Obviamente también va a estar pendiente de la patada que viene, digamos, en sombrerito o muy corta detrás de la primera línea de defensa y tiene que empezar a cubrir esos espacios. ¿Listo? Es apto para efectuar tackles eficaces de costado, de frente y de atrás. ¿Listo? Muchas veces esa primera línea o esa primera cortina de defensa falla los tackles y quien está ahí detrás es el medio scrum. Entonces tiene que ser capaz de ser bastante tacleador, bastante eficiente en taclear, levantarse y otra vez a organizar y empezar a direccionar el juego desde esa situación. Esto tampoco sirve un jugador que sea muy, muy tacleador, siempre quede involucrado y no sea capaz de salir para nuevamente asumir su rol como director ahí de esa defensa cercana a la situación del tackle. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Listo, y en el juego abierto para el 10, entonces que digamos es donde tiene más visibilidad o más se manifiesta su labor, es un vínculo que tiene que estar muy conectado, ¿listo? Si hay feeling, si hay conexión, si hay entendimiento, si ya hay una lectura clara entre el medio scrum y el 10, es mucho más fácil que se generen las situaciones de juego, mucho más eficientes y que nos permita, digamos, tomar la ventaja frente a otro equipo. ¿Listo? Entonces, es apto para establecer y comunicar el ancho y la profundidad de la línea de ataque. Entonces, como lo decía antes, es quien nos va a determinar qué tan atrás o qué tan adelante jugamos, tanto en defensa como en ataque. Tiene que ser, digamos, el que mejor toma decisiones, si es oportuno patear, si no es oportuno patear, si tengo que jugar involucrándome o mejor llevo el balón hacia la punta. Tiene que implementar esas decisiones y según a la estrategia y al orden que está estableciendo los jugadores. Entonces es importante que lo hagamos de esa manera. ¿Listo? Es apto para reconocer
y comunicar los espacios dentro de la defensa. Digamos, ahí trabaja de la mano con el 9, porque es el primero que está cerca y es el que empieza a determinar qué tan arriba vamos a presionar, qué tipo de presión, según lo establecido al sistema de juego, obviamente. Y obviamente, como todos los jugadores en el campo, tienen que poder taclear de frente, de lado, por atrás, de todas las formas posibles. Entonces, otro aspecto que se me olvidaba del medio scrum es que tienen que ser, digamos, de los jugadores que son muy eficaces en la pesca, porque siempre están lo más cercanos posible de los tacleadores, digamos, los flankers o los primeros, o el que esté tacleando ahí en la primera cortina de defensa, siempre no todos los tackles son positivos. Entonces, si es un tackle negativo, es el primero que puede estar encima para empezar y efectuar la pesca. Entonces, ¿cuál creen o cuál aspecto creen que está por fuera todavía o que no hemos tocado ahí? Ya llega, digamos, incluimos la parte mental y toma de decisiones, pero que piensan que no está ahí incluido. A ver, ¿quién nos comenta algo más? Luego se durmieron todos. Hey, pueden abrir las cámaras si No, quieren. no. Nota. No se asusten. Lo que Oh. pasa, Oscar, es que tu información es bastante completa. Entonces, bueno, ¿Será de o todos será modos, que se aburrieron todos? no. Está No, buenísima. En realidad yo estoy Está muy prestándole completa. a cada coma y a La cada verdad, punto estás atención. hablando bastante. Pero me gustaría que hablaras de algo que lo tocamos, pero lo tocamos como un poco por encima. Va dentro del tema mental y es respecto al liderazgo que tienen estas dos figuras dentro del terreno de juego. Listo, bueno. Entonces, obviamente, como lo decía, estos dos jugadores, a veces alguno de los dos es capitán o el capitán se apoya en la decisión de estos jugadores. Entonces, el liderazgo o las decisiones que tome ese jugador tienen que ser acorde al plan de juego, acorde a lo que está estipulado, porque de nada sirve tener un jugador muy talentoso y que juega solo o empieza a tomar decisiones que nadie le entiende, porque pues va a desequilibrar y va a perder a todo el equipo de foco. Entonces, lo que primero tienen que ser es muy serenos, obviamente manteniendo el rigor, la contundencia, la agresividad, obviamente contenida dentro de las reglas del rugby, pero tiene que ser capaz de ser sereno tomando las decisiones adecuadas. ¿Cuándo tengo que patear? Si mi patada está fuera de 22, que pique y salga. Si mi patada está dentro de 22, que sea capaz de que avance 2 líneas o 20 metros, 30 metros. Y muchas veces es complicado eso, por el calor del juego o por la pasión que le estoy metiendo, lo que sea, ejecuto una patada mal, hago un pase al piso. Entonces, como que ese liderazgo tiene que ser desde el ejemplo. Entonces, yo estoy sereno, seguro mis centros o mis forwards van a estar de una forma, digamos, más serena ejecutando lo que está, digamos, organizado o planeado dentro del juego. Si yo soy muy acelerado, hago pases donde sea, no llevo un orden de juego, pues todo el equipo se va a contagiar de eso y va a ser muy difícil mantener, digamos, la estructura que estamos manteniendo. No sé si les haya pasado que tengan un 9 muy loco o un 9 muy pasivo, y si se dan cuenta, el equipo a veces actúa de esa forma. Entonces, o lo contrario, el 9 es muy loco y los otros como que, bueno, este man no nos deja hacer nada, entonces como que tampoco le siguen la cuerda a ir adelante. O todos los forwards quieren ir de frente, están listos, está el hueco y el balón nunca sale. Entonces como que ese desespero que se genera, obviamente, porque a veces no hay un entendimiento entre los forwards o el 10 y los forwards o el 9 y el 10, va a desencadenar, como dije, es como la parte neural del equipo y va a ser muy difícil que si ellos no están conectados, el equipo funcione. Entonces se va a desconectar los forwards. Entonces, no, todo lo que pase va a ser scrum. Todo lo que pase vamos a jugar lento y vamos a chocar desde 22 hasta llegar al otro ingol. Entonces, muchas veces es importante que se mantenga esa conexión entre 9 y 10 y obviamente entre forwards y 9 y entre el 10 y los backs
en general entre todo el equipo, sino va a ser muy difícil que se genere, digamos, una sinergia dentro del juego. Listo, yo les voy a, no sé si tengan ahí otra pregunta o les voy a compartir unos videitos para que empecemos como a analizar las situaciones del 10 y las situaciones del 9. ¿Listo? No sé si tengan preguntas ahí mientras comparto la pantalla. No, me da risa porque nosotros teníamos un 9 que cogía el balón y iba de cabeza contra los más grandes. Suele pasar, suele pasar. A mí me pasaba. Y No, sacaba otra vez y iba no. otra vez de cabeza. Y sacaba otra vez y iba de cabeza. Suele pasar y digamos es muchas veces porque el jugador no siente seguridad en el pase o porque muchas veces no sienten seguridad a la persona que le van a dar el pase. Entonces como que son muchos factores que hay que empezar a analizar. No sé si ustedes lo analizaron o lo revisaron porque digamos se presentaba esa situación o solo era porque el jugador digamos le gustaba chocar. No sé No, si identificaron cuál era la situación ahí. nos dimos cuenta que ese jugador era un gran flanker, definitivo. Esa era la posición de ese jugador. Le ¿Así? gustaba el choque, ir a la pesca, tackle. Y lo pusimos de flanker, no, es espectacular como flanker. Bueno, también eso puede ser otra situación. Muchas veces metemos a los jugadores por necesidad en alguna posición y no son, digamos, o no están capacitados o no es de su gusto o no les hemos dado las herramientas necesarias para que desarrollen su juego. Entonces, si lo dices de esa forma, obviamente lo que le gustaba y apasionaba y cómo entendía el juego era yendo al choque y siendo muy frontal o tacleando mucho. Entonces, ahí es importante que podamos entender como esas situaciones. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla y vamos a empezar viendo, me confirman si lo ven. Sí se ve. Bueno, pero esperen que ahora no me dejo. ¿Listo? Entonces, Oscar, allí ¿cuál te es la ponen idea? una pregunta que si los melee no se involucran en situaciones de raza. Entonces, cuando se involucran, digamos, cuando el apoyo que debía llegar de los otros backs o de los otros delanteros no fue capaz de estar en el momento adecuado. Entonces, lo más importante que pasa ahí a suceder es que tiene que mantenerse la posesión del balón, ¿cierto? Entonces, si nadie llegó y yo soy el primero que estoy ahí, necesariamente tengo que involucrarme para empezar a generar como la primera, digamos, contención de esa pesca. En esa situación puede pasar. Y en el aspecto defensivo, la idea es, como lo decía, el 9 va a jugar como una segunda cortina, no va a ser como el primero que esté recibiendo el contacto. Y en el momento de que se genera el tackle y tiene la posibilidad de pescar, digamos, generalmente los 9 son más bajos de talla y pueden jugar más sobre el piso, la idea es que se involucren en el tema de la pesca. Pero si ya es una situación que no vamos a ganar el balón, que no está disponible y que la pesca va a ser imposible, obviamente pues no tiene ningún sentido que el medio scrum, que es el que está dirigiendo ahí la defensa, se involucre en esta situación. Todo es un tema de lectura y de, digamos, de apreciación de lo que está sucediendo dentro del campo. Entonces, aquí vamos a ver unas situaciones dentro del 9 y del 10, más del 10, después pasamos al 9, de cómo juegan. Digamos, aquí es Australia, vamos a ver 3 tipos de 9. Entonces está O'Connor, ahora se me olvidó, Courtneyville y Quade Cooper. Entonces vamos a ver cómo los 3 estilos de juego y cómo podemos tener esos 3 jugadores en esa posición, que son diferentes estilos o parecidos en algunas cosas, pero que unos juegan más atrás, otros más adelante. Entonces me confirman si se ve bien. Entonces, as you can see, Barnes is here, the whole attack gets too deep. entonces, And that depth is transferred to the next. entonces si empezamos a ver ahí, ¿desde dónde salió el balón? Desde acá, ¿verdad? Entonces, estamos avanzando y ese 10 solo Player who conectó. receives the ball. Entonces, la idea es que And then on to the next player. identifiquemos dónde está terminando, digamos, la situación de contacto final.
Entonces, cuando tenemos un 10 que solo transporta y conecta, generalmente la defensa nos va a ir a presionar muy arriba, porque ya saben que solo ese 10 va a conectar. Pues miremos ahí la salida, la presión. Entonces, la situación de juego ya se está dando, o el punto de encuentro se está dando más atrás de donde empezó la situación. ¿Sí lo vieron? ¿Sí es entendible lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, aquí Sí, está la señor. situación de Sí, rack. señor. Muchas veces, listo, el pase del 9 fue bueno, el 10 recibió y solo conectó el balón. Entonces, si se dan cuenta, aquí está línea de mitad, línea de 10. Ese fue el espacio que perdió y solo subió un jugador, digamos, en velocidad. Entonces, muchas veces tenemos esos 10 que no generan, digamos, como nada, sino solo transportan y nos meten más atrás y nos meten más atrás dentro del juego. ¿Listo? Aquí vamos a ver cómo, digamos, la toma de decisiones, digamos, es Quade Cooper, es un poco más picante y va un poco a jugar más adelante. Y ahí vamos a ver cuándo identifica los espacios. Entonces, acá tiene, digamos, la mayoría de jugadores irlandeses presionándolo, identifica que el espacio está un poco más afuera. Entonces, da una transición de un juego por la espalda, donde bloquea, digamos, la ejecución del movimiento de la defensa de estos y los bloquea, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, a pesar de que ese 10 corrió un poquito de lado y torcido, generó un espacio apoyado en las carreras de los compañeros. Por eso decimos que de nada sirve el mejor 10 si los que están al lado no le leen el juego o no son capaces de generar un juego, digamos, coordinado dentro de las situaciones. Entonces, aquí tenemos otra salida. ¿Listo? Identifico espacios. Entonces, ¿dónde está la mayoría de verdes? Acá, ¿no es cierto? ¿Cuál era la situación más efectiva? Poner el balón allá que tenemos 3 contra 1 y 1 profundo. ¿Listo? Si vemos aquí la carrera del 9 verde, es como si fuera digamos, ¿cómo se llama? Un sweeper en sevens. Entonces, ese sweeper, digamos, ya identificó que el balón se va a filtrar allá, entonces está tratando de llegar a cerrar ese aspecto. Entonces, en la defensa también es importante cómo corro y qué es lo que tiene que hacer el 9 dentro de la situación. Muchas veces nuestros 9 se quedan acá en la situación del rack y cuando se acuerdan empiezan a correr, entonces ya van tarde para defender la próxima situación de contacto. Entonces, ejecuto el pase largo, bien, y ahí por qué no se aprovechó el momentum, porque el 15 demoró un poquito esa transición. ¿Listo? Otra situación. Sale, identifico, ¿listo? El 10, obviamente ya había referenciado cuántos jugadores y qué tipo de jugadores se habían quedado ahí, digamos, un poco sentados. Obviamente esos están barriendo bien, pero en velocidad, obviamente van a generar mucho más los backs frente a los delanteros. ¿Listo? Nuevamente, transición del juego, juego espaldas. Entonces, ¿dónde está el espacio? Aquí afuera, ¿verdad? Entonces, si alcanzan, si ven bien lo que les estoy mostrando, o no les carga bien. Señor. Sí, bueno. Listo, entonces, ahí estamos jugando espaldas, freno en la defensa, entonces toma decisiones del 10, coordinado al sistema de juego, porque todos saben dónde tienen que correr, pero después este jugador va a hacer un movimiento de más que, digamos, como que bloquea la situación. ¿Listo? Fue hacia adentro cuando tenía un poco de superioridad más afuera. Entonces, nuevamente ahí, salida desde el scrum, juego al frente. Entonces, siempre ese 10, si es un poco más propositivo, trata de generar espacios afuera. ¿Listo? Si lo vieron al comienzo, como lo dijimos, era un poco más solo de transportar el balón y es mucho más complicado generar, digamos, espacios cuando ese jugador no propone nada. ¿Listo? A menos que sea una situación como de extrema presión y tengan que transportar el balón a algún lado para tener mejor posición para patada o para ejecutar otro movimiento. Pero la idea es que ese día sea mucho más propositivo. Obviamente no que sea el que se meta siempre el choque, sino que genere esos espacios. Entonces, si vemos que los delanteros, que son los defensas que están al frente, están muy pegados, transporto rápido balón donde están mis jugadores más rápidos.
y ahí es donde genero esas rupturas. ¿Listo? Entonces ahí vamos, tan, pase, identifique los espacios, error del jugador siguiente, se va de frente. ¿Listo? Salida del 9. Entonces ahí, identifico espacios. Bien, ahí ya empezamos con el uso de la patada que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listo? Entonces, la idea es que identifiquen cuáles tipos de 10 podemos tener. Entonces, tenemos unos que son mucho más frontales, unos que son, digamos, un poco más tímidos y juegan un poco más atrás y casi nunca se meten. Eso ahorita lo vamos a ver con un view en barren. Entonces, ¿cómo podemos en un jugador tener ese tipo de situaciones? ¿Listo? Aquí, digamos, va a ser como un recuento de lo que es el pase. Entonces, los tipos de pases que pueden ejecutar los 10. Tanto tiene que ser un pase templado, plano, al espacio, o un pop pass que pueda generar un espacio justo, o sea, que genere el pase en el espacio justo donde está entrando el jugador. Entonces, identificamos ahí. Son situaciones que a veces se generan dentro del juego y el 10 tiene que ser capaz de resolver. Entonces aquí están, digamos, comparando el pase plano de Cooper con el pase plano de Corniville. Y si identifican, digamos, la capacidad de Corny es diferente, es mucho más hábil, ahí me devolví, es mucho más hábil en los pases, digamos, más cortos que en los pases más largos. En los pases más largos le salen muy englobados y a veces eso hace que pierda, digamos, el timing de entrada y se cierre la defensa. Entonces, ahí vemos a Cooper ejecutando esos pases y a Corneville ejecutando esos pases cortos. ¿Listo? Ahí vemos que ese pase largo está un poco alto. Cuando decimos que esos salteos como que no generan nada, entonces es a eso lo que nos referimos, que a veces no es tan bueno un salteo si es tan elevado y no al espacio. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta ahí, tenemos unas situaciones que nos van a determinar qué tan buen pasador soy. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a eso? No sé si me sigan o estoy hablando muy rápido o lo que sea. Sí, Luis, levantó la mano. Gracias. O sea, básicamente, pues lo que se nota es lo virtuoso de la... Bueno, es que suena redundante porque es lo más evidente, la correcta toma de decisiones y el manejo de los ritmos y entendimiento, pues de la fluidez del juego y del procedimiento que lleva. Es aparentemente lo más lógico en términos de pues lo que debe hacer este jugador en ese momento, pero es a veces lo que más se complica, ¿no? Como que tener, como lo mencionaste al principio, la capacidad justa de hacer lo correcto en el momento ideal. De pronto cuando uno mira el compacto de un partido, uno se da cuenta de, bueno, las jugadas que probablemente se materializaron por esa correcta toma de decisiones ya. Pero si tú lo miras, bueno, a nivel profesional, obviamente la probabilidad de error es mucho menor, pero aún así, miras tú como cuando hay una pequeña divergencia o hay una pequeña abstracción, tanto de la delantera con las líneas o de un solo jugador, en esa fluidez del juego, tú decís que se cae la estantería. Exacto, entonces, lo que decíamos, o sea, como que cada jugador en su rol y en su posición específica tienen que, digamos, llevarlo, no se puede a la perfección obviamente, pero a la ejecución más apropiada que se pueda dar, porque como lo dices correctamente, entonces si el pase no llegó donde estaba el espacio, pues se perdió esa oportunidad. Obviamente en nuestro rugby y en una situación digamos más amateur o que estamos hasta ahora desarrollando como esos perfiles de jugadores, se da mucho más a menudo, entonces voy sobre carrera, tengo un 3-2 y mi pase no es lo suficientemente rápido y veloz y pierdo la oportunidad de materializar esa superioridad. Entonces el reto es como entrenadores y como jugadores identificar, digamos, mis falencias.
Entonces, yo sé que en velocidad no soy tan bueno pasando. Entonces, ¿cómo adapto ejercicios dentro de las situaciones de entrenamiento que me permitan eso? Muchas veces hacemos acciones trotando. Entonces, dentro del entrenamiento estamos trotando. Entonces, en la situación de juego, no estoy trotando, estoy a máxima velocidad. Entonces, el pase, subo mucho la terminación del pase y me sale hacia el cielo. Entonces, es importante que, digamos, para corregir todo eso que estamos diciendo, seamos capaces de simular las situaciones que se dan en el partido, en el entrenamiento. Obviamente con todo lo que está pasando, no lo podemos hacer de inmediato, pero es bueno que quedemos con esa como consigna de hacerlo más parecido a lo que es el juego. Entonces, continuamos con el tema del 10, ahorita pasamos al 9 y el tema de las patadas, ¿listo? No sé si tengan algún aporte o alguna pregunta más antes de continuar. ¿O todo bien hasta ahí? Todo bien, Oscar. Listo, ahí eso, ahora nos dice que entrenar a la misma intensidad. Obviamente se tiene que manejar dentro de las situaciones, pero cuando hago la ejecución del juego, digamos, un movimiento lo más real posible dentro de la situación. ¿Listo? Entonces, aquí yo lo voy a ir adelantando un poquito, que viene como un poco la explicación, pero la idea es que empecemos como a identificar las situaciones y esas tomas de decisiones, ¿listo? Entonces aquí nos está hablando que a veces los 10 pueden ir a filtrarse, digamos, en ocasiones hacen comparaciones de Biden con Farrell o con otros que son un poco más frontales, pero a pesar de su, digamos, tamaño no tan fornido, es un jugador que es bastante frontal. Y a veces pensamos que el 10 nunca se tiene que meter, pero en situaciones es necesario y a veces genera ese espacio. Esto aquí, digamos, lo están criticando un poco por el tema de que se mete donde, pues, no hay tanto espacio ni es tan eficiente que sea el jugador que, digamos, genere esa primera penetración. ¿Listo? Entonces, aquí, señor. Oscar, yo veía, pero en la primera penetración, yo lo que alcancé a percibir, él penetra porque cuando piensa dar el pase, ya está sobre el contacto, básicamente. Veo que él como que decide guardar y ir mejor y penetrar. Sí, él identifica que, digamos, no está tan bien posicionado como para ejecutar un pase porque ya corrió muy al frente. Entonces ya fue muy al frente, ya se quedó sin opciones. Obviamente la defensa va a determinar eso también. Si una defensa está subiendo mucho y el 10 es el que va a buscarlo. Los despertó a todos. Hola. Caballito, ven, vamos a caer en el baño. Llorando te está riendo. Caballito, ven, vamos a caer en el baño. Así es, claro. Caballito Antón. Pues ahí ya identificamos que es un jugador que está conectando mucho más el juego. Entonces la idea es que podemos identificar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha. Sí, Oscar, sí, tranquilo. Ya te oye. Dani, cierra el micrófono, por favor. ¿Aló? Listo. ¿Me escuchan bien? Es que... Sí, Oscar, sí se te oye. A ver. Listo. Entonces, ahí la idea es que como que identifiquemos también que si ese 10 obviamente va a buscar al frente, está tratando de generar algún tipo de espacio, pero si ya está muy al frente y no alcanza a tomar la decisión, pues va a ser el que tiene que quedar como en la situación de contacto. Aquí ya estamos viendo que el jugador, digamos, es el que más
que voy a ir a buscar es el que va a transportar. Entonces, conecta balón, y siempre está, digamos, identificando las situaciones que se dan dentro de la situación de defensa. Eso, pues aquí es un segundo conector detrás de la defensa. Es que tiene que tener varios roles S10 para generar, digamos, una conexión clara. Obviamente todo va a estar determinado por la forma de juego y cómo estamos jugando, digamos, dónde ponemos los otros delanteros, dónde ponemos el resto de gente que está en el equipo. Que de nada sirve, ¿no? Usted como 10 va a ir a buscar al frente, pero no le estamos ofreciendo situaciones de descarga de esos balones. Entonces, aquí es solo como referencia para que empecemos a ver qué tipo de movimientos o de pases o de acciones tiene un 10 dentro de la cancha. Obviamente analizar estos equipos es un poco más fácil porque no es algo tan, digamos, los errores no son tan comunes o tan grandes como los que nosotros en nuestro rugby ejecutamos, pero es un buen referente para empezar a identificar las situaciones y las acciones como las debemos hacer. ¿Listo? Entonces ahí identifiquen también el juego del 9, la comunicación, y cómo se da la acción del 10 dentro del campo. ¿Listo? Entonces, vamos desde el scrum, salida. Eso. Recibo en una mala posición, pero soy capaz de conectar y continuar la ejecución del movimiento a partir de esa ejecución. Eso bien, dejemos ese video está ahí, es bastante largo. Listo, no sé qué dudas les surjan de este video. La idea es que vamos a pasar ahora al 9 y al tema de las patadas. No sé si antes de pasar a eso tengan dudas o preguntas respecto a lo que podemos tratar dentro de la charla. ¿Vamos bien? Muchachos y chicas, pregunten tranquilos que Oscar está aquí para enriquecernos. Sí, la idea es que si no entienden nada o están aburridos, lo hagamos más participativo No, y está muy desarrollarlo claro lo súper que bien. dices tú, Oscar. ¿Listo? Bien. Una pregunta. Señor. Digamos, mediante el juego, la profundidad entre que les debe dar el 10 al medio scrum es por la posición del terreno de juego. O sea, ¿dónde están ubicados dentro de la cancha? Ajá. Digamos, por la ubicación se puede dar que estar profundo en la apertura con el medio scrum. Sí, pues digamos, generalmente en zona roja, digamos que es en zona defensiva, el 10 busca ubicarse casi detrás de la formación fija o del rack que se generó o del scrum para ejecutar el kick, si no se va a hacer una patada al cajón. O digamos ya en zona de transición, que es después de 22 hasta las otras 22, ahí sí va a depender de qué tan rápido nos está presionando el equipo o qué estoy proponiendo yo, porque yo puedo ser muy frontal, o sea, como 10, estoy jugando al frente de la defensa, pero porque sé que va a venir un negativo o un interno y tengo la posibilidad de descargar a generar esos espacios. Entonces, lo que me va a determinar qué tan profundo, obviamente, es la defensa y cómo voy a jugar yo contra esa defensa. Si es una defensa que no presiona casi y juega muy atrás, ¿dónde sería ideal que juegue ese 10? Les pregunto. Un poco más adelantado. Eso, listo. Entonces, sí, exacto. Si yo sé, digamos que ese jugador no, perdón, esa defensa no me presiona, solo tiende a barrer, pues lo que hace ese 10 es ponerse un poco más adelante y jugarle más al frente en la cara para ganar más esa ventaja territorial, porque sabemos que no nos están presionando tanto.
Si en cambio es una defensa un poco más agresiva que va a buscar arriba, obviamente me doy la suficiente profundidad para poder alcanzar a recibir y ejecutar alguna de las acciones, ya sea un pase corto, un redoble, un salteo, según lo que esté estructurado. Entonces, lo que nos determina es qué tan rápido nos presionan y cómo juego yo frente a esa presión. Entonces, eso va determinado dentro de la estructura de juego del equipo. Porque yo puedo querer jugar al frente, pero no tengo ningún ball carrier de centro, ni una penetración ahí, pues mejor generar como el juego hacia afuera y buscar alguna cruz, algún corte, donde haya menos presión que ahí sobre el 10, que es donde está recibiendo casi la presión del pelota o del que está al lado del pelota en la presión, que seguramente son los más tacleadores del otro equipo. Entonces, como saben, siempre se pone al que es más tacleador a que presione ese 10 y lo aturda o lo taclee o lo canse de tanto golpe que ya solo sea un conector, que solo sea un conector. Entonces es importante que ese 10 tenga la suficiente capacidad mental de identificar qué es lo que está haciendo el otro equipo y la dureza de aguantar golpe también, porque seguro lo van a ir a buscar. Siempre el que buscan más es al 9 y al 10, porque a veces hay 10 que no aguantan ese rigor y ya se vuelven solo transportadores de balón y es lo que quiere el otro equipo muchas veces. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más respecto a eso? Vamos claros hasta ahí. Ya saben, pueden preguntar y vamos solucionando. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver como un tema de destrezas del 9, que son importantes y que muchas veces obviamos o pasamos por alto. Obviamente, todos estos videos ustedes los tienen disponibles en la red. La idea es que cuando tengan dudas o cómo puedo ejecutar la patada de cajón, hay un montón de videos o bibliografía y lo importante es que la revisen y está disponible. Solo es como ponerle un poquito de atención, identificar cómo es el gesto y empezar a replicarlo. ¿Listo? Todo a través del trabajo se va dando. Entonces es importante replicar ese gesto. ¿Listo? Entonces aquí vemos la salida desde el 9. Obviamente hay dos tipos de ejecución. La que estoy llegando sobre el balón, me meto y saco. Entonces como aquí lo va a mostrar Aaron, la idea es que llega en una posición baja. ¿Listo? Le damos ahí una situación de balón lento. Entonces, ¿cómo puedo identificar y poner mi cadera hacia donde voy a hacer el pase? ¿Cómo mi cuerpo es lo suficientemente fuerte desde abajo para hacer la transición de ese balón? ¿Listo? Entonces, lo que generalmente hacemos como 9 es levantar el balón y sacarlo. O sea, me levanto, me pongo erguido y ahí sí paso. Entonces, ahí ya pierdo un segundo. Si identifican aquí, el balón lo toma desde el suelo y termina la ejecución del movimiento. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cómo llegamos al balón, cómo está mi cuerpo, mi cadera, y cómo va a sacar ese pase lo mejor posible desde el suelo. Entonces, si quieren, lo repetimos un segundito y vamos analizando ahí. ¿Listo? Entonces, siempre hay un balance del cuerpo en el gesto, y eso también nos sirve para, digamos, la apertura o el otro que está aprendiendo hasta ahora, porque muchas veces no siempre está el 9 y el resto del equipo queda bloqueado cuando no hay un 9. O hay muchos que juegan sevens y en el sevens también no hay un 9 fijo, sino un relanzador. Entonces muchas veces es el 3 o el 4 el que le toca relanzar el juego y no son buenos pasadores desde el suelo. Obviamente en sevens tenemos mucho más tiempo de levantarnos y poder hacer el pase, pero si tenemos el momentum y el espacio y podemos hacer la ejecución de un pase de este tipo, pues lo podemos entrenar y va a ser mucho más eficiente dentro del campo. Entonces, si se dan cuenta, el balance del cuerpo, entonces la pierna donde estaba la fuerza y el peso, pasa el peso hacia el otro lado. Este brazo ya viene por debajo del balón, si se dan cuenta, no lo toma encima, sino por debajo del balón para que digamos, el giro sea mucho más fácil. Ahí no se ve tan bien, pero el dedo pulgar es el que va a ayudar a jalar el giro de ese balón. Y ahorita él nos muestra cómo con los dedos extendidos va a terminar como mandándole los poderes al receptor. La idea de que mande esos dedos es que con la yema de los dedos está impulsando el balón. Entonces es importante que lo tengamos ahí en cuenta.
tanto en pases de 9 o de 10, trabajarlo con la yema de los dedos y la terminación. Muchas veces olvidamos eso y solo nos fijamos en el giro. Entonces, si se dan cuenta, el spin que hace el balón es casi perfecto que sale en el giro porque pues le ejecuta de esa manera. ¿Listo? Entonces, no los molesto ahí, dejo que vean y me dicen qué opinan respecto a eso. No sé si se escucha bien, si le pongo sonido. Be done deal. Sweet, so we'll do one right now. ¿Listo? Ese es otro tipo de pase. ¿Cuándo creen que se hace pase? So just En este caso sería al momento de pronto tener mucha presión, el trate es como dice un poco hacia atrás y poder hacer el pase. Eso a veces, O cuando se necesita que el juego sea más rápido. Pienso, no sé. bueno, si es de juego más rápido, pues ahí no tendría, digamos, tanto sentido porque se está parando, hace un gesto de más y saca el balón. O sea, ahí le está, digamos, tomando un poco más de tiempo de que ese balón esté en las manos del otro. Esta situación se da más es cuando hay mucha gente involucrada en el rack, me tocó meterme y desde ese movimiento no puedo hacer el pase porque va a haber gente ahí obstruyendo o haciendo estorbo. Entonces muchas veces voy hacia atrás y ejecuto el movimiento del pase. Entonces es importante ahí que veamos como el gesto de aproximarse, entrar bajito al balón, volverse, boom, la terminación. Aquí ya se vuelve como un pase normal, desde la cadera, el mismo movimiento. Enrollo, sale y el giro. Pregunta. Señor. Eso es como para alejar el balón de la situación de contacto, donde hay amenaza del balón. Exacto. O que hay mucha gente metida en esa situación. Entonces hay muchas piernas, muchas cosas haciendo estorbo. Doy el paso atrás y ya quedo en mejor postura para ejecutar. Pregunta, pero eso también puedo meter el pie para sacar el balón, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, claro. O sea, si el balón, digamos, está entre las piernas del otro, yo tengo el tiempo necesario, o bueno, si el juez me va a decir úsela, si ya me demoro mucho, pero puedo meter el pie para ponerla en una situación más cómoda. Ahorita vamos a ver el kick te iba a preguntar porque... el kick de cajón. Eso te iba a preguntar porque este Mauro estaba diciendo, este señor, es como... el referee Mauro, estaba diciendo que ¿qué? Estaba diciendo que, o sea, que no pueden involucrar a otra persona que más en el rap porque demora mucho el juego. Entonces eso ahora mismo lo están pitando como falta. Pero no te entiendo, o sea, que involucre más gente en el rack. O sea, sabes que está el rack y tú usas el pie para hacerlo. Entonces, en el Super Rugby, ellos involucran a otra persona para dar más pasos. Entonces, eso es que lo están penalizando. Ah, sí, o sea, con las variaciones que están incluyendo, digamos, Nueva Zelanda y van a incluir en Australia también. Obviamente hay una variación respecto a eso, pero lo que, digamos, todavía estamos manteniendo acá, pues digamos nosotros, ahorita lo vemos en el kickbox, entonces, ¿qué es la patada del cajón? Es como con el pie puede ir sacando el balón por debajo, digamos, de los jugadores que le están haciendo como esa protección. ¿Listo? Entonces, la idea de aquí que entendamos es cómo este jugador se mete, sale hacia atrás un poco y ejecuta la destreza para que quede mucho más cómodo en el movimiento. ¿Listo? Pero si es más rápido, o sea, si es más rápido que meter el pie y sacar el balón, le da como más movilidad al juego, ¿no? Más... Claro, claro. Es que meter el pie está erguido, mientras jala con el pie no va a tener la misma destreza que la yema de los dedos o la capacidad de manejar el balón con las manos. Entonces, y da la oportunidad de que... Perdón. ¿Señor? No. Y da la oportunidad de que se acomode más rápido la defensa, ¿cierto? Claro. Sí, o sea, lo que digo, generalmente cuando uso el pie como 9 es porque voy a hacer una patada de cajón. ¿Listo? Porque si la meto con las manos y empiezo a jalarla, el juez ya va a pitar como si yo ya tuviera el balón en las manos y ya tengo que hacer el pase. En cambio, con el pie no me pita que la tengo en las manos, sino solo estoy llevando el balón hacia la cola del rack
para que me dé la distancia necesaria para hacer la patada. Entonces es diferente el uso, digamos aquí con las manos, es cuando voy en situación de ataque y de juego y necesito la velocidad para sacar ese pase. Ah, ok, ¿Listo? ya. Sí, claro, ya entendí. Gracias. Listo, bien. Aquí vamos con otro. Tan, taran, tan, tan. Entonces, eso es. Listo, entonces aquí vamos a identificar que estamos viendo de la situación de las patadas y para que identifiquemos que también no solo tienen que ser pasadores el 9 y el 10, sino buenos pateadores. Muchas veces lo olvidamos. Entonces solo dejamos a uno que haga todas las patadas y dentro de las situaciones de juego, el 9 y el 10 son los que más patadas hacen junto con el 15. Entonces tenemos que tener la capacidad de formar esos jugadores con esas capacidades. ¿Listo? Entonces aquí vemos la situación. Un rack, extrema defensa. ¿Listo? Entonces, ahí el balón está involucrado, ¿verdad? Entonces, la patada del cajón es esa patada que ejecuto para quitarme presión. Aquí, ¿qué podría hacer? El 9 pasarla al 10 y el 10 ejecutar la patada. ¿Por qué ya no se está usando tanto eso? Porque, digamos, le genera mucha presión al 10 y además estaría jugando dentro del ingol. Muchas veces, ¿qué ha pasado? Le hacen tapping al 10 dentro del ingol o se genera, digamos, una situación de que se le pueda caer el balón o lo que sea. Entonces, desde una situación más controlada se genera esa patada de kick. ¿Listo? También hay otra, digamos, esa es para sacarse presión y obviamente la patada va directa a salir por un lado y ahí se genera un line para el otro equipo, pero digamos la presión territorial se quitó para el equipo que estaba con la posesión del balón. Entonces ahora este kick se van a fijar. Entonces, si se dan cuenta, hay una transición, el balón lo van sacando hacia atrás con el pie, si se dan cuenta de lo que decíamos ahorita, podemos sacar el balón hasta atrás y desde ahí generó, digamos, una patada cargar. ¿Listo? En inglés le dicen up and under. Entonces la idea es como el suficiente tiempo que la pueda colgar para poderla presionar. ¿Listo? Si se dieron cuenta ahí el jugador tiene el tiempo necesario para llegarle al otro. Entonces veamos otra vez la ejecución. Un poquito menos. Listo ahí. Entonces, listo, organizo el rack. Entonces, la comunicación del 9. Estos jugadores están ahí para, digamos, proteger la presión de este jugador. Y esa patada se ejecuta casi paralela a la situación del rack. O sea, el rack empezó aquí, se ejecuta paralela y le da el tiempo necesario para que lleguen los defensores. Y obviamente ahí la posesión quedó para el equipo negro. Entonces, digamos, ahí se considera como ese kick muy bueno porque generó un avance territorial, la presión fue buena y permitió que esos jugadores tengan el tiempo de atrapar al receptor y generarle un line desde más adelante para el equipo propio. ¿Listo? Entonces, este tipo de patada del cajón, digamos, no es tan común, es cruzada y es buscando el espacio donde no hay nadie, digamos, defendiendo esa situación. Obviamente el 9 y el 10 tienen que tener la visión de dónde no está ubicada la defensa para empezar a hacer las patadas correctas a esos espacios. ¿Listo? Ahorita vemos unas patadas cruzadas que son bastante importantes en el juego moderno. Antes no se hacían tanto, pero se están usando mucho. Entonces, que es la patada que recibe el 10 y la cruza a la persona que está, digamos, mejor habilitada, que es un win o un flanker o otras personas que puedan presionar ese. Listo, ahí en pantalla estamos viendo como el uso de la patada del cajón como opción de ataque, que es un pequeño kick a la espalda donde no hay nadie y se puede atacar de mejor forma. ¿Listo? Pues ahí, situación adelante. El 9 ya identificó donde no hay defensa y ejecuta el kick. ¿Listo? Entonces, ahí había win, no había win ni fullback. Entonces el otro win es capaz de llegar a ese balón y anotar. Entonces la idea es que
identifiquemos las diferentes variables. Obviamente, todas estas destrezas se entrenan de forma, digamos, separada, individual y con un contexto también del equipo. ¿Qué hacemos si estamos en esta parte de la cancha? ¿Qué hacemos si estamos en otra parte de la cancha? Y es importante que empecemos como a buscar y a revisar bibliografía y de todo lo que podamos encontrar para saber cómo tener más herramientas dentro del equipo. ¿Listo? No sé qué pregunta les surja ahí de las patadas al cajón. Obviamente es un tema también largo de trabajar, pero pues no sé, abierto a las preguntas que se puedan generar. Yo te iba a preguntar una cosita, para tener en cuenta en qué momento o en qué situación o en qué zona de la cancha es mejor hacer una patada de cajón. Listo, bien. Entonces, como les decía, muchas veces o generalmente se usan dentro de 22. O sea, cuando yo estoy con mi balón dentro de 22, perdón, cuando estoy con mi balón dentro de mis 22 y tengo mucha presión. Entonces, hice una o dos fases o el sistema de juego, digamos, en Tucanes lo usamos de esa forma. La idea es que llevamos el balón entre 15 y touch, máximo una o dos fases dentro de 22 y va una patada del cajón para cargar. ¿Por qué lo hacemos así? Obviamente tenemos la presión nosotros, si nos equivocamos y hacemos muchas fases dentro de 22, pues no estamos generando amenaza para el otro equipo porque ellos tienen su in-goal bastante lejos. Entonces generamos un desgaste que no es necesario, entonces lo que buscamos es desde dentro de 22 patear y que salga ese balón a un line o ser capaces de patear y que la cargue nuestro propio equipo y recuperarla con una ganancia territorial, ¿me hago entender? Entonces, puede ser en esa situación o en zona de gestación, digamos que zona de gestación es fuera de 22 nuestras hasta las 22 del otro equipo. En ese momento, digamos, no está progresando la jugada o no se generó el espacio o como vimos en el video anterior, hay una mejor oportunidad pateando a la espalda, se genera ese kick. Obviamente, con frecuencia, el kick se va a hacer a la espalda de donde está el rack, o sea, paralelo a la línea del balón. ¿Me hago entender que es paralelo? Entonces, está el rack y a la espalda es donde se genera ese kick. ¿Listo? ¿Solucionada ahí la duda? ¿Aló? 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 Listo, sí te escuchamos, Oscar. Sí, te estamos escuchando. Listo. Bien, entonces, o sea, como que no hay una receta para dónde se debe usar la patada del cajón, pero internacionalmente o normalmente se usa en esas situaciones. Cuando tengo mucha presión, cuando no estoy avanzando en el ataque o cuando tengo una oportunidad de una patada a la espalda o una patada muy alta, recuperar la posesión, que ya les muestro dos patadas que son muy buenas en esto. Aquí vamos a ver la patada cruzada, esto es Tucanes, entonces no se generó una ruptura, hay una patada cruzada y una anotación. ¿Listo? Entonces la volvemos a ver. Si se dan cuenta, ya se le dio el espacio, todo Paraguay está pegado al rack, la ejecución de una patada cruzada y digamos hay una anotación. Si llevo el balón con las manos hasta allá, obviamente la defensa me va a llegar, pero con el kick es una oportunidad también para empezar a aprovecharlos en esa situación. ¿Listo? Entonces, esta vez, 2 segunditos. Aquí están los cajones. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver. Oscar, una pregunta. Sí. Cuando se va a hacer una patada de cajón, va a ser una patada del cajón, el medio scrum, los jugadores que protegen el rack, cuando él va a hacer la ejecución, tiene que ser el mismo número que proteja la presión de la defensa. No sé no. si me di a entender.
O sea No que si hay necesariamente. sean 4, o sea, digamos como en el line, que sea, digamos, igual o Sí, menor eso es lo que cantidad. eso es lo que él dice. No es necesario. Generalmente los que van a estar ahí más cerca son, digamos, los que quedaron involucrados en el drag, obviamente, pero como los más pesados. Y lo que se busca es que un flanker esté cercano, digamos, por el lado que va a presionar con el win. Y el otro lado esté en nuestros centros, para que, digamos, se genere una presión, digamos, estable o vaya la cantidad de gente necesaria para que presionemos igual. Porque de nada sirve hacer un cajón si pongo el balón allá y nadie presionó, obviamente nos van a romper la defensa. Pero no necesariamente tienen que haber 3 y 3 o 4 y 4, sino los que yo meta ahí para que me cubran la patada. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver una situación. Entonces, ahí, listo. ¿Cuántos quedaron metidos? Ahí lo vemos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay menos de Sudáfrica y más de Inglaterra metidos. ¿Listo? Pues ahí ya saben que va a haber. Bien, ahí ya vino otro a ayudarle para darle más profundidad. ¿Listo? ¿Sí identificamos? Sí, señor. Que no Sí, necesariamente señor. hay la misma cantidad de verdes y blancos. Entonces, ahí porque llama a otro jugador. Entonces, este Para que está... le protegiera la línea. exacto. Entonces, este seguro, si nadie más lo protege ahí, le alcanza a llegar. Entonces, este pilar identifica, si yo tengo que ayudarle ahí, me da más distancia, ¿listo? Y si se dan cuenta, perdón, si se dan cuenta, la patada sale paralela o casi dentro perdón, sale, digamos, paralela o muy en línea con el rack que estaba formado. Lo que se busca con las patadas al cajón es que queden dentro de 15, esta patada, o sea, dentro de 15 y touch. ¿Listo? Las líneas que nos demarcan el line. Entonces, siempre se busca que sean en ese espacio, porque aquí está lo que les decía, el win es el que va a ir a cargar, el flanker que estaba cercano y los centros son los que van a ir a presionar. Entonces, obviamente es una estructura de todo el equipo de una ejecución del 9. Entonces, todos tienen que ir arriba y si se dan cuenta, llega suficientemente a tiempo para taclearlo. Entonces, esa es la efectividad digamos, de la patada del cajón. ¿Cuántos salieron? Casi hasta, digamos, mitad de cancha y permitió, digamos, quitarse mucha presión de lo que tenían ahí adentro. ¿Listo? Y ahí pueden generar la defensa mucho más tranquilos, lejos de swing goal. Entonces, eso era lo que les decía de como que buscar con esa patada de cajón, alejarse lo más que puedan de la situación de peligro. Esto creo que es patada de 10. Martín, sí. Listo, bien. Entonces aquí el 9 no tiene, digamos, tan buen ángulo, está muy presionado, no tiene la capacidad de poder ejecutar una patada desde ahí, ¿no es cierto? Digamos, hay mucho riesgo de que estos lo presionen si intenta hacer una patada de cajón. Entonces el 10 y el 9 comunican y ya identificó que está el espacio. ¿Listo? Va una patada. Entonces esa es la patada que les digo que es a cargar. Entonces muy alta, con el suficiente tiempo de poder ir a cargarla para poder generar, digamos, esa presión. ¿Listo? Entonces está ahí de nuevo, medio tiempo, viene el que va desde atrás cargando y va a buscar el tackle, ¿verdad? Entonces la idea es que seamos capaces como de identificar en qué momento ejecutó cierta patada, dentro de qué espacio de la cancha para tomar la mejor decisión posible para mi equipo, que me permita tener ahí esa capacidad. ¿Listo? Y esto ya es juego al pie. Entonces yo busco que alguno se equivoque dentro de la ejecución para quedar con ventaja territorial o si hace uno con irlo a buscar. Listo, vamos a ver el última patada del cajón y vamos con preguntas y vamos cerrando para que no se me duerman ahí. No dormir, no, está muy interesante el tema. Bien. Esperen que cargue, perdón. Se quedó cargando este hijo de madre.
Está rebelde, no quiere cargar. Ah, bueno, ya. Tiene como muchachos, ¿no? No, pues, aquí tranquilos. Listo, entonces, la idea es que identifiquemos también cómo se da la situación acá. ¿Listo? ¿En qué espacio de la cancha está? Transición, ataque, zona de gestación. ¿Qué pasó? Gestación, zona de gestación. Eso, ¿sí o no? Entonces, estamos aquí, esta es la, digamos, la de 22, la de 10. Entonces, ahí identificó que hay una oportunidad porque no hay, pero ahí no se alcanza a ver, no hay nadie ahí puesto, ¿verdad? ¿Listo? ¿Cómo hubiese sido mejor esa patada un poquito? ¿Cómo hubiese sido mejor? Un poquito más alta, ¿verdad? Que le hubiese dado tiempo a este win de correr. De presionar. Eso. La tiró muy directa. Eso. Fue muy bajita. O que hubiese salido ahí, picado y salido. Pero el rebote tampoco le ayudó mucho. Picó muy alta y el que estaba ahí posicionado sí la alcanzó a coger. Entonces veámosla de nuevo. O sea, la lectura fue muy buena. La lectura, perfecta. La ejecución, digamos, no fue ni para uno ni para el otro. Ni que picara y saliera, ni que el win alcanzara a llegar a pelear esa posición. Porque seguro el win no estaba esperando ese kick y esa ejecución. Pero ¿qué le dio ahí? Le dio un line al equipo, digamos, en una situación que hubiese podido perder el balón. Listo. Entonces la patada salió ahí. Recepción. Y bien. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, cosas que podamos solucionar. Y la idea es que lo hagamos ahí como en este espacio que nos queda. No sé qué tal les pareció, cómo va todo. Listo. Quieren prendan las cámaras, que Oscar los vea y pregunten. Para conocerlos. Yo tengo dudas en las patadas de, bueno, uno da la patada y quiere que salga. Cuando pique y salga, es mía. Es que todavía tengo dudas en eso un poquito. ¿Cómo es eso? Depende si hay penal. Si hay penal es tuya. Si no, no. Si no, solo la hiciste para ganar posición de terreno. Esperen a ver si puedo. La duda que tiene él es con respecto a desde dónde es el line. Sí, la patada del cajón. Yo hago una patada de cajón y hay unas que pican dentro de las 22 y salen, y hay otras que salen directamente, ¿no? Sí, ya entiendo. Ahí dependiendo de eso, aquí es que no he leído muy bien eso de las reglas, esa regla. Ya lo explicamos. Listo, mientras busco la cancha para explicarle a él, ¿alguno tiene otra pregunta o algo? ¿Todo claro? Creo que estuvo muy claro el tema. Más que todo, la enseñanza de las virtudes que debe tener estas personas en la cancha. Es una buena enseñanza para los 9 y los 10 del equipo, ya que entiendan que no solo es pasar el balón, sino que hay que tener una mentalidad fría y darle una buena continuidad al juego. Para que una muy buena enseñanza, Peter. Chévere que les haya servido y lo puedan, digamos, entender, que también tenemos que tener la capacidad de entender qué tiene que hacer el 9, ayudar a la, digamos, construcción o el entrenamiento de esos dos jugadores y permitir que se dé de esa forma. ¿Listo? Oscar. Señor. Solo una cosita más desde la especificidad del 9 y del 10. Porque el entrenamiento de estas personas es prácticamente diferente al resto del equipo, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías a los 9, a los 10 de nuestros clubes? Y también hablando del entrenamiento específico de su posición. Listo. Entonces, lo que les decía, los 3 aspectos, digamos, como que tienen que ser como más interiorizados en esos 2 jugadores
hasta en el 15 y en el capitán. Entonces el tema mental es bastante importante para la toma de decisiones, la toma correcta de decisiones. Entonces es importante que ese aspecto mental, el manejo de las emociones, como no alterarse frente a una situación adversa y ser capaz de superarla, es bien importante. El aspecto físico, el tema de la resistencia, de la capacidad de mantener de forma sostenida la capacidad, digamos, aeróbica o que puedan recuperarse de una forma rápida, es bastante importante dentro del medio Scrum, dentro del 10 un poco, pero el medio Scrum tiene que trabajar esa parte física bastante. Y en la parte, digamos, de las destrezas técnicas, muchas veces nos enfocamos solo en el pase, ¿verdad? Y olvidamos estas otras destrezas que son las del juego al pie. Entonces, la patada al cajón, la patada a las H's, muchas veces jugamos y no tenemos un buen pateador y perdemos por 3 puntos, por 1 punto, porque no tenemos quien patee bien después de un try o un penal y se pierden oportunidades. O porque tenemos que sacarla en un penal al touch y no lo hacemos. Entonces, todo eso va condicionando el juego. Obviamente, lo que dices desde lo específico, obviamente son unos jugadores que tienen que tener como más pulidas esas destrezas. Obviamente los centros también tienen que saber hacer un rastrón, también tienen que saber hacer una patada, una ejecución del pase rápido, pero los 10, digamos, o los 9 se ven mucho más, ¿no? Porque tienen el balón muchas veces tienen más veces el balón en las manos durante el juego. Entonces yo, digamos, como sugerencia, que acompañado de esa parte física, que sean, digamos, muy resistentes, sean capaces de mantener, digamos, la calidad del pase, así tenga fatiga, o sea, que no empiece los pases muy caídos o muy altos, y la capacidad de la ejecución correcta de las patadas. Muchas veces cuando un partido es muy apretado, se definen por patadas. Digamos, en el Super Rugby hace 8 días se define así: 2 kicks, 2 drops, y al final se ganó por eso, por 2 puntos, porque hizo al final, ya terminando el partido, eso. Entonces, a medida que va avanzando el nivel del juego, esos pequeños detalles son importantes. Y digamos, si ustedes los pueden ir involucrando de una vez, generando jugadores más completos, más capaces y que tengan esos 3 aspectos, seguro van a tener unos resultados mucho más rápidos, van a ir ascendiendo más rápido y es importante que lo hagamos. O sea, todos empezamos como, bueno, sí, aprenda a pasar, pero aprenda a patear también, aprenda a tomar esta decisión frente a un 2-1, 3-2 o lo que sea. Entonces es importante como que esos jugadores tengan más refuerzo en esos aspectos. ¿Listo? Listo. Gracias por la pregunta. Bien, entonces, lo que preguntaba William. Entonces, si yo pateo desde acá, entonces estoy dentro de mis 22 y sale acá, desde ahí va a ser el line para el otro equipo. O si pateo, pica y sale, va a ser el line para el otro equipo, no importa desde donde lo haga. ¿Listo? Pero si pateo fuera de 22 y va directo, va a ser el line acá. ¿Listo? No sé si otros tengan esa misma duda. Pero si pateo, pica y sale, va a ser line acá para el otro equipo, pero ahí, digamos, genera una ventaja territorial. Arranque aquí, termine aquí. Entonces es bueno ese kick. Entonces es importante también que el reglamento lo estudiemos, ¿no es cierto? Porque es importante saberlo. Eso es cuando es juego abierto, ¿verdad? Cuando es juego, digamos, como decían, que era un penal, pongámoslo en rojo. Si es un penal acá y yo pateo directo, va a ser line para mí en esa parte del campo. Entonces también a veces tenemos penales desde acá y arrancamos activando porque el 9 le dio la locura o el 10 dijo, no, juguemos rápido, y terminamos en el nivel nuestro o terminamos cometiendo errores que pues se pudieran haber evitado si tomábamos una buena decisión de patear, aquí ganamos metros y desde ahí empezamos a construir más cerca al ingol de ellos. Entonces, todos esos temas son importantes. Muchas veces nosotros como que tenemos ansias de jugar y tomamos decisiones dentro de 22 equivocadas o decisiones que pudiesen ser mejor ejecutadas desde donde estemos en el campo. ¿Listo? No sé qué otra pregunta tengan. Gracias. Vale.
¿Alguna otra pregunta, muchachos? Con todo gusto. Oscar, para una ayudarles. pregunta. Señor. ¿Qué jugador, cuando se hace digamos, un falso en la zona de transición entre el medio scrum y la apertura, ese falso que entra ahí puede ser cualquier jugador o uno que se esté alejando del rack, o hay un jugador específico para estar en esa zona? ¿Lo dices es cuando juegan como por la espalda en el pase del 9 al 10? Sí. Entonces, generalmente, como están jugando los equipos ahora, es que ponen 3 jugadores, ni siquiera solo uno, sino 3. Entonces, un ball carrier y unos apoyadores. Entonces, ese ball carrier es el señuelo para esta defensa. Entonces, no, este es el más pesado y siempre choca, siempre lo están mandando. Pero en realidad, el 10 está parado por detrás, ¿verdad? Lo que tratan de hacer es que estos jugadores, digamos, son como el señuelo para distraer a la defensa, lo que veíamos en algunos de los videos, y generarle el espacio afuera. Entonces, puede ser cualquier jugador, depende cómo esté organizado el equipo, y si ponen 3 o 2, o si es el wing que viene corriendo en señuelo para recibir el 10 afuera. Todo depende de la organización del equipo. Obviamente, si es uno que se quedó rezagado y sabe que puede servir de algo ahí, pues la puede pedir para, digamos, frenar un poco la defensa. Pero todo depende de la organización digamos, del sistema de juego o cómo lo tengan planeado. Entonces jugamos 2 espaldas, 3 espaldas o lo que sea. Depende de eso principalmente. Gracias. ¿Listo, Luis? Vale, Luis. ¿Alguna otra pregunta o todo bien? No sé, lo que quieran respecto al 9, que eso es lo que más juego yo. El 10 me cuesta un poco, pero también la idea es como desde entrenador participar ahí. ¿Listo? Luis, quería preguntar. Sí, bueno, de pronto ahora en el video del 9 de Aaron, sí, mostró cómo pasar el balón, súper chévere. Pero yo recuerdo en alguna charla, e inclusive aplicarlo en el equipo mío, y que por ahí se practicó, el tratar de que en ciertas circunstancias, dependiendo cómo queda ese reinicio, esa fase que se reinicia, por ejemplo, un rack, por ejemplo, tratar de que el 9 agarre el balón y ataque el canal del 1 o del -1, o bueno, los que están de poste, y apenas lo ataca, pues como que cuando ya consume la marca, genera el espacio y hace automáticamente un pase sobre el contacto. Pero él coge el balón, da el paso adelante, como que se intenta comer el espacio, el carril, y pasa. No sé si de Sí, te pronto por ahí entiendo. tengas alguna sugerencia de eso, o lo conoces, o... Sí, sí te entiendo. Digamos, eso generalmente se llama como correr la base, o sea, mover la base del rack, y lo que se hace es lo que dices principalmente, como anular a ese poste o a esos primeros que están muy cercanos con una carrera negativa del apoyo que viene de ese 9. Entonces, la sugerencia es que obviamente, si el 9 va a hacer eso, tenga los jugadores que saben que va a hacer eso. Entonces, si hay alguna clave, entonces corto, gordo, lo que sea. Entonces ya saben que el 9 va a ir a mover la base, o generalmente lo que pasa es que ese de afuera es un señuelo, entonces supuestamente va a pasar, pero se mete sobre digamos, el poste que el otro se corrió. ¿Me hago entender? Entonces está el poste, se fue a defender el otro y se generó ahí un hueco. Entonces eso también es mover la base. Puede ser la opción de hacer el pase sobre el contacto o filtrarse en ese espacio que se generó. Sugerencia ahí es como la habilidad del 9, que sea capaz de meterse al balón rápido, salir, atacar ese poste y que no se vaya a comer el golpe en seco, obviamente, porque no va a hacer nada. Lo que tiene que tener es la destreza de generar un duelo que le permita hacer el pase o meterse, digamos, como atrás de ese rack, porque ese poste, digamos, se comió o fue muy bueno el señuelo, que se fue de una a barrerlo y lo atacó. Muchas veces también pasa eso. El 9 amaga que va un pase afuera, todos los postes, el poste uno pelota, se van disparados hacia donde supuestamente iba el pase. Y ahí es donde tiene que el 9 leer y aprovechar ese espacio a atacarlo. Entonces, la zona de transición. Exacto. Entonces muchas veces queda como desprotegida esa zona
y es donde tiene que venir a atacarla ese jugador. Entonces ahí es también visión y destreza de cómo puede meterse sin que se vaya a comer en seco ese golpe, porque también seguro van a haber unos gorditos que lo van a estar esperando ahí hambrientos para pegarle. Entonces es como leer en cuál es bueno y si lo hace muy seguido seguro lo van a golpear. Entonces tener como alternativas, voy rápido, voy lento, corro la base, voy el cajón, o sea, todas esas destrezas que sean como más completo, porque si solo juega esa, ya se la leen y seguro lo van a golpear muchas veces. ¿Listo? Gracias Luis por la pregunta. Chévere, chévere que ahí se me iba escapando ese de correr la base. ¿Listo? ¿Alguno más? ¿O todo bien? ¿Todo clarito hoy? Todo claro. Súper. Listo, Oscar, muchísimas gracias en nombre del club. Y pues aquí, Barranquilla, pues bienvenido cuando quieras. Nos puedes dar una manito, ayudarnos aquí con los 9, los 10 y cualquier otra cosa. Muchas gracias por sacar de tu tiempo para enriquecer nuestros conocimientos y poderlo llevar a nuestro club. Ustedes saben que siempre he tenido un aprecio grande por el rugby Barranquilla y la idea es que desde que se pueda poder seguir apoyando y que todos crezcamos ahí con el rugby en Colombia. Claro que sí. Bueno, nuevamente. Muchísimas gracias, Oscar. No, Gracias, gracias. Excelente. Gracias por la invitación y la idea es que podamos seguir tratando temas más adelante. No entendiera por qué decías que si estábamos aburridos. No, es que preguntaba y como que no sabía si había nadie ahí por ahí atento. No, estaban más concentrados que no. Bueno, esa es la idea. La idea es que estén ahí atentos y si no son 9, que le expliquen al 9 que está llegando, o si no son 10, que digan, hey, yo vi esto, porque no probamos, porque que todos tengan como más ideas y no solo sea el entrenador que a veces le toca hacer 1000 cosas solo, sino como, hey, hacemos un trabajo específico del 10, venga, hacemos un trabajo específico del 9 y que todos con ese conocimiento construyan y construyan. ¿Listo? Listo, Oscar. Un abrazo grande a todos y gracias por la invitación. Gracias.